discúlpame, me había olvidado. Muchas gracias por hacerme acordar. Listo, entonces sí. Sigamos. Bien. Ahora también, ¿qué tema va a venir? Va a venir de la sesión 1. Solamente son 2 temitas, nada más, en el material, en el examen parcial. La sesión 3, que ya expliqué que fue identidad, y la sesión 1. Y hacemos una pequeña retroalimentación de la sesión 1 referente a nuestro tema. Bien. ¿Qué hemos hablado sobre la sesión 1? Hemos hablado sobre el territorio peruano y su demografía. Y aquí hemos observado de qué manera el territorio peruano comenzó la demografía y de qué manera a partir de un Congreso Constituyente en el 82. ¿Gracias a quién? Gracias a los planteamientos propuestos por don José de San Martín. Esto permite que la Constitución Política del 93 se establece de manera general que nuestro Perú es democrático, social, independiente y soberano. Además, en el artículo 93 también nos hace referentes a lo que nosotros conocemos sobre nuestra división política, con regiones, con lo que vendría a ser departamentos, con provincias, etcétera. Bien, pero antes de seguir hablando sobre ello, vamos a ver su contexto en la ubicación matemática. En la ubicación matemática conocemos 2 puntos importantes. Según la línea ecuatorial, denominado ecuador terrestre, o el meridiano de Greenwich. Ambas líneas mencionan dónde se ubica nuestro país. Según el ecuador terrestre, se ubica en el hemisferio sur, y según el meridiano de Greenwich, se ubica en el hemisferio oeste. La ubicación climática. Nuestra ubicación climática, gracias a la línea ecuatorial, es que nuestra zona es totalmente tropical, que permite poder tener 2 trópicos, el trópico de Capricornio y la tórrida del sur. ¿Bien? En la ubicación continental, nosotros nos ubicamos en América del Sur. En la extensión, recordemos nuestros puntos de extensión. En primer lugar, tenemos nuestro punto de extensión con el norte, con Ecuador, aquel protocolo de paz y amistad y límites de Río de Janeiro. No olvidemos estos límites que son importantes. Recuerda aquel protocolo que nosotros tenemos con Ecuador en el norte. Asimismo, en el norte también tenemos un límite con Colombia, denominado el Tratado de Salomón Lozano. Y con el sur tenemos con nuestro amigo Chile el Tratado de Lima. Y con el este tenemos el Tratado de Brasil. Con el este, perdón, tenemos con Brasil con el Tratado Velar de Río Branco. Recordemos, y ojo, pestaña y ceja, cuando hablamos de el este y hablamos de Brasil, que nosotros colindamos referente a la parte más amazónica. Bien, cuando por ejemplo se les habla dentro de referente al ambiente, referente al río Amazonas, referente a todo ese espacio medioambiental, estamos hablando sobre Brasil. Es el único país que nosotros tenemos en gran manera o en gran cantidad que compartimos toda la parte de la selva. Bien, Brasil y Perú. Por eso es que se denomina el Tratado de Velarde y Río Branco, para poder delimitar los aspectos importantes referente al río Amazonas y referente al tratado de nuestro país con Brasil, a lo que vendría a ser nuestra selva amazónica. Y con Bolivia, el Tratado de Osma y Villazón. Recuerde que este tratado es referente al lago Titicaca, ya que es el único país que compartimos con dicha maravilla, el lago Titicaca. Y al oeste tenemos el Océano Pacífico. Lo único que tenemos en el Océano Pacífico vendría a ser las 200 millas marítimas. Bien. Ahora, cuando hablamos de división política, volvemos y recordamos que la división política del 93 nos habla dicha división referente al tipo de cómo se dividen estas regiones.
Y es muy sencillo. Se dividen en base a la similitud del relieve, hidrografía, fauna, flora y clima. Por eso es que tenemos 3 regiones, costa, sierra y selva, porque de una u otra manera tienen similares niveles naturales. Pero no solamente de esa manera lo divide en el año 93, sino también lo divide mediante la descentralización. En la descentralización se habla referente a las 25 regiones políticas. ¿Por qué 25 regiones políticas? Porque tenemos una región añadida en Lima, que es la región Callao. ¿Y por qué política? Porque recuerda que cada región políticamente hablando está subdividida. ¿Bien? Pero en total son 24 departamentos que tiene nuestro país. Entonces, ¿cuál es el único departamento que tiene 2 regiones? Es Lima. ¿Ok? 2 regiones políticas es Lima. Lima como región política y Callao como región política. En total son 194 provincias y 1.831 distritos conforme al artículo 1900, conforme a la Constitución del año 93. Además, nos habla también sobre la demografía. Y aquí hablamos 2 tipos de demografía. La demografía estática, ¿bien? Que quiere decir que permanece, que está quieta, que son fuentes demográficas estáticas que nos permiten ver las estructuras generales de una población, ¿bien? Como por ejemplo, ¿gracias a qué? Gracias a los censos. Pero antes de explicar la demografía estática, vamos a hablar sobre demografía. ¿Qué es la demografía? Es la ciencia que estudia toda la población humana. Esto ya va a permitir en su dimensión, en su territorio, en sus delimitaciones, en el estado civil, en el sexo, en la población, en la nacionalidad, en la lengua, en el nacimiento, en la instrucción académica, en las características económicas, en la fecundidad, en la mortandad, etc. Todo esto lo va a estudiar la demografía. Y gracias a esta demografía vamos a observar que la demografía estática se sustenta bajo los censos, bajo el padrón y bajo el registro civil. Esto permite poder observar las mediciones de los fenómenos demográficos que observamos en pantalla, como por ejemplo la pagoda, la campana y el bulbo regresivo. Eso me permite poder conocer de qué manera y de cuánta población se está hablando en nuestro país. Y sobre todo, de qué manera la pirámide poblacional está situada y balanceada o desbalanceada. Observamos que a lo largo de los años, conforme a las situaciones que pueda ir viviendo nuestro país, la pirámide de la población siempre va a tener un cambio importante. Estos cambios importantes que cada día o cada momento o cada etapa o cada década que pueda tener nuestro país se denominan demografía dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque es cambiante, porque va a requerir de una evolución siempre. Y esta evolución va a ser gracias a ¿qué? Gracias a los hechos importantes o las fuentes que puedan seguir durante lo largo de los años, de los meses. Asimismo, también va a tener referencia a la evolución de la población y conforme a su desarrollo sostenible y conforme a su evolución de acuerdo a la natalidad, mortalidad y conforme a la situación que pueda estar viviendo. ¿A qué se refiere esta evolución? Por ejemplo, ¿cuántos nacidos en natalidad existen en nuestro país conforme al periodo? Por ejemplo, conforme al periodo del COVID, ¿cuántos nacidos hay? En la mortalidad, ¿cuántas personas fallecieron por esta situación del COVID? ¿Un factor biológico o socioeconómico? Cuando hablamos de un factor biológico, podemos ver la mortandad, ya sea en el sexo femenino o masculino, la cantidad. Si ustedes se han dado cuenta, cada vez que hablábamos del COVID anteriormente y hablábamos de las personas que fallecían, siempre sacaban si eran mayores, si eran varones o mujeres, o si eran aquellas personas que tenían una enfermedad antes del COVID y de qué manera se les complicaba. Asimismo, también tenemos los factores socioeconómicos, como por ejemplo, de qué manera hay una mortandad a nivel nacional en nuestro país, ya sea por hambre, por pobreza o por alguna orientación sanitaria, como por ejemplo que hemos estado viviendo como el COVID.
En el saldo vegetativo es la diferencia de defunciones con los 1.000 habitantes que existe en nuestro país. Y el saldo migratorio quiere decir la constitución de la diferencia de los fenómenos que produce la población, la inmigración y la emigración en nuestro país. Bien, entonces, referente a lo que hemos comentado, en pocas palabras, estamos hablando concerniente a el territorio peruano y su demografía. Por eso es importante que ustedes tomen en cuenta que dicha división política administrativa de todo el territorio en región, departamentos, provincias y distrito es a partir del año 93, ya que de esa manera también se pudo observar la división regional, hablando de costa, sierra o selva. ¿Bien? Asimismo, cuando hablamos que a ver, discúlpeme, ay, creo que sí, cerré. Un momento, por favor, justo, ahí había cerrado. Bien. No les estoy compartiendo, no pensé que les estaba compartiendo, disculpe. Listo. Recuerden también cuando hablamos sobre los tratados, cuando hablamos correspondiente, por ejemplo, al Tratado de Colombia, al Tratado de Salomón y Lozano, mencionado también el Trapecio de Leticia, ¿bien? También denominado de esa manera. Listo. Entonces, concerniente a todo lo que estamos mencionando, es importante que ustedes puedan tocar, observar bien, leer bien las preguntas referente a las situaciones de límites, con respecto a las fronteras, con respecto a lo que vendría a ser la demografía. Recuerda que volvemos a hablar sobre demografía. Recuerda que demografía vendría a ser todas las medidas adoptadas por el crecimiento de una población. Recuerda que cuando hablamos demografía, hablamos de pueblo, hablamos de un lugar, hablamos de un determinado lugar. ¿Bien? Y bueno, y toma en cuenta esta es la pregunta que prácticamente les voy a dar así, a plato servido. No lo mencioné, pero lo voy a explicar ahora, concerniente al grado de concentración de una población. El grado de concentración de una población, estamos hablando de la densidad de una población. Bien, cuando hablamos del grado de concentración de una población, hablamos de una densidad de población. Bien, listo. A ver, ¿qué más detalles? Bueno, en cuestión de los detalles, concerniente, solamente son 2 temas que se están abarcando. Ay, nuevamente dejé de compartir. 2 temas que se están abarcando. La primera vendría a ser el territorio peruano. Bien. Y la segunda, que es sesión 3, identidad. ¿De acuerdo? Eso sería todo concerniente a nuestra explicación y retroalimentación para el examen parcial. ¿Alguna pregunta?